Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325. Del interior de la República Mexicana 01-777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Morales y te invito a que a través de Factor 4 me sigas de lunes a viernes, 30 minutos diarios para analizar y opinar sobre los hombres de la política en Morelos. Los que quieren ser candidatos, los que quieren ser funcionarios, los que quieren ser figuras públicas, aquí los vas a conocer. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Los Protagonistas de la Política en Morelos y les deseamos un excelente día y les mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha y nos ve en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México y próximamente Guerrero. Hoy tenemos un invitado de lujo, hoy tenemos un político de los de veras, de grandes ligas, que ha estado en muchas partes del mundo, que es un excelente líder sindical y sobre todo que es un buen amigo. Le doy la bienvenida a Vinicio Limón Rivera. Carlos Morales, a ti, a tu auditorio, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues yo soy una gente sencilla, simplemente me he dedicado toda mi vida al tema sindical y por esa misma razón estamos inmersos en la política. Pero sí agradecerte tu invitación, estamos con mucho gusto aquí con el amigo y con el auditorio para poder opinar en algunas cuestiones que tú nos preguntes. Sindicalmente empezamos. ¿Cómo se encuentra el estado de Morelos después de la pandemia? ¿Nos afectó a todos? Mira, sindicalmente necesitamos reinventarnos nuevamente. O sea, los sindicatos en este momento requerimos repotenciarnos, reinventarnos, y cuando hablo de reinventarnos es que tenemos que buscar nuevas formas de atender a las representaciones que tenemos. Es decir, lo que ya teníamos anteriormente ya es obsoleto, ya no funciona. Hoy necesitamos un sindicalismo moderno, actuante, dinámico, con mayores condiciones de apoyo y de protección hacia los trabajadores. La misma nueva Ley Federal del Trabajo nos ha permitido entrar en un proceso de transparencia, rendición de cuentas, voto secreto. Todo esto ha abonado a que se modernicen los sindicatos y que sobrevivan los que verdaderamente y legítimamente estén representados. Pero aún así eso no es suficiente. Necesitamos todavía las organizaciones sindicales llevarles mayor protección a los trabajadores y darles mayor direccionalidad, por ejemplo, en los temas de capacitación, en los temas de seguridad social, en los temas de prestaciones. Tenemos que abarcar hacia la familia, tenemos que abarcar en procesos de temas ecológicos sustentables. Tenemos que apoyar todo el tema de lo que es los efectos invernadero que estamos teniendo en el planeta y que son graves. O sea, los sindicatos como organizaciones, aparte de que tenemos que pluralizarnos, es decir, no pertenecer a ningún partido político y que la gente pueda con toda libertad participar en el partido que quiera, que eso, bueno, también ya la ley te lo obliga. Pero hoy más que nunca necesitamos generar una conciencia y una capacitación política en la clase trabajadora y en el pueblo en general, porque hay mucha carencia del conocimiento político y esto obviamente es lo que nos está pegando en este momento. Entonces podríamos decir que la organización setemista, la organización obrera, pudiera ser factor de una consulta para decidir ¿a dónde ir en el futuro cercano? Bueno, mira, estamos armando algo que se llama el Parlamento Laboral Morelense. El Parlamento Laboral Morelense está abierto hacia las organizaciones civiles no gubernamentales, hacia los empresarios, hacia toda la gente que tengan liderazgos y que deseen participar como una organización totalmente de consensos,
una organización apartidista donde no hay líder, donde no hay cabeza, es decir, es un colegiado. En ese colegiado, como es apartidista, nosotros tenemos que generar toda una fuerza en el Estado, que ese es el propósito, una fuerza que nos permita que todas esas organizaciones, esos liderazgos estén dentro, para que entonces después que se vengan los procesos electorales, nosotros podamos o ya sea proponer o cuestionar a quienes son los que quieren gobernar Morelos, y de esa manera, en forma conjunta, generar un voto que permita, promover un voto que permita que alguien pueda ganar la gubernatura y nosotros ser la diferencia para que ganen. Ese es el propósito del Parlamento morelense, que lo estamos armando. Tenemos una próxima reunión para el día 7, donde estamos convocando a las principales organizaciones para que, si están de acuerdo, bueno, pues que participemos, porque el problema que tenemos actualmente es que no hay una direccionalidad política en el Estado ni en el país, donde todo mundo jala por donde quiere y sin darse cuenta a quienes estamos montando como gobernantes para que al rato tengamos los problemas que tenemos. Es el caso del gobernador que tenemos aquí actualmente. Es decir, la misma división de los partidos, la misma división de la sociedad nos ha permitido llegar a tener la clase de gobernantes que tenemos, y eso es un absurdo. Y bueno, creo que ya muchas gentes que están participando en el Parlamento lo están comprendiendo y lo están entendiendo. Entonces nosotros porcentualmente podemos ser la diferencia para que alguien pueda gobernar Morelos o la capital o las ciudades principales del estado de Morelos. Ese es el propósito del Parlamento, eso es lo que estamos construyendo con los sindicatos. Es decir, tenemos que buscar la manera de acabar con todo el desastre que tenemos en el país y en el Estado, con toda esa violencia extrema que tenemos, y bueno, pues quejarnos no es suficiente. La única arma y el único elemento que tenemos es el voto secreto, las elecciones. Eso es lo único que podemos hacer para cambiar. De nada sirve que salgamos a las calles, hagamos protestas, todo lo que tú quieras no sirve, porque simplemente los gobernantes, para eso ya no es presión, para eso es algo cotidiano y normal que les estén acusando, señalando. Los diputados no ejercen la ley como debe ser para hacer un juicio político. El Senado está igual, la Cámara de Diputados Federal está igual, es decir, los gobernantes violan la Constitución, violan las leyes, y no hay nadie que tenga los tamaños para hacerles juicio político, que ya en este momento hay suficientes elementos en Morelos y en el país para hacer un juicio político, pero esos son los gobernantes que tenemos, o sea, los diputados, que no hacen absolutamente nada de lo que deben hacer para defender al pueblo. Entonces quiere decir que vamos a acabar con el llamado corporativismo para darle paso a un voto razonado, bien pensado por parte de la clase trabajadora, que junto con las mujeres y los jóvenes harían la diferencia. Empresarios, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, te hablo de barras de abogados, colegio de arquitectos, las cámaras empresariales, es decir, no estamos hablando de un voto corporativo, estamos hablando de un voto razonado. Vamos a pensar que de lo que nosotros conformamos como organizaciones, cuando menos que un 40, un 50, un 60% nos haga caso en la labor que hagamos para ver quién es el que le conviene al Estado. Mira, una de las primeras condiciones que estamos metiendo es que sean gobiernos incluyentes, gobiernos de inclusión. ¿Qué es un gobierno de inclusión? Que la sociedad civil participe en esos gobiernos. Es decir, si tú vas a ser el gobernador, pues tienes que incluir a la sociedad para gobernar. ¿Y a quién pondrías, por ejemplo, en la Secretaría de Economía? Pues que te diga las cámaras, por ejemplo, la Coparmex o la Canacintra, ¿quiénes pueden ser los mejores, no? Y si vas a poner en obras públicas, pues que digan las cámaras de los arquitectos, de los ingenieros. Y si vas a poner al abogado del gobierno del Estado, pues que te digan las barras de abogados quiénes deben ser. O sea, hay gente buena, gente capaz, gente profesional, gente honesta en Morelos, que sí puede participar en un gobierno de inclusión.
Lo más grave que tenemos es que quien llega a gobernar mete a sus cuates, a sus amigos, a fulano, a sutano, todos los compromisos que traen de campaña. Tú nada más ve la cantidad de dinero que está tirado en los espectaculares. Es impresionante la cantidad de dinero. ¿Y ese dinero de dónde sale? Pues de lo mismo que se roban de la administración pública del pueblo. Es dinero que le roban al pueblo y el pueblo ahí está votando por ellos. Y yo nada más te digo algo. ¿Quiénes quieren ser gobernadores en Morelos? Los que están señalados por ineficientes en los gobiernos municipales, que no han hecho nada en los congresos, que los han corrido de dependencias federales por malos manejos, y esa es la gente que quiere a esos nuevamente que nos gobiernen. Es decir, date cuenta dónde estamos parados los morelenses. O sea, ¿quiénes son? De que me digan qué han hecho toda esa gente en su carrera política por el estado de Morelos. No han hecho más que robar y saquear. Por eso tienen grandes cantidades de dinero para poder montar cientos de espectaculares, bardas, esto, el otro, aquello, allá, acá. Eso no puede seguir siendo así. Tenemos que buscar la conciencia cívica, la conciencia política, la conciencia razonada, no nada más de los trabajadores, sino de todos los ciudadanos, para que tengamos un Morelos diferente. No podemos quejarnos, porque nosotros hemos sido los actores de todo este desastre. Si el próximo año hay un candidato o una candidata que reúna las condiciones que ustedes, los obreros, los sindicalistas, los empresarios, vean que es una buena candidata, un buen candidato, su fuerza, la influencia que pudieran tener con la fuerza, con la clase obrera, ¿se irían hacia ese lado? Mira, el acuerdo que tenemos platicando con Coparmex, con Víctor y con algunas cámaras empresariales, con Canacintra, es que recuérdate que en el 2000, cuando ganó Acción Nacional, los empresarios abrieron las fábricas a los panistas, y es así como pudo ganar Vicente Fox y ganó el PAN. A nosotros en ese tiempo nos cerraron las puertas y no nos permitieron que nuestros candidatos entraran a las empresas. Entonces, hoy el acuerdo seguramente va a ser ese, que el candidato o candidata que nosotros decidamos, todo el colegiado, vamos a abrir las fábricas junto con los empresarios para que la gente se acerque a ellos, los conozca, sepan quiénes son, den su oferta política y veamos cómo le hacemos para precisamente lograr un buen gobernador, ya sea hombre o mujer. Pero tenemos que hacerlo, porque no podemos seguir así. Si el estado de Morelos sigue como va, estamos a un paso del caos, o de hecho ya estamos dentro del caos, y el país está igual, o sea, es decir, pero todo esto, pues que ha sido culpa de todo lo que históricamente ha hecho el PRI, ha hecho el PAN, ha hecho el PRD, es decir, esto es el resultado de tantas estupideces que a ti te consta que yo las he venido señalando históricamente, de que era el camino equivocado el que llevaba particularmente el PRI. Por eso yo no soy priista ya. Yo no soy priista porque para mí las organizaciones sindicales deben ser apartidistas. No tenemos que estar a merced de ningún partido. Eso es bueno porque tal parece ser que la alianza opositora en Morelos está muy débil. No tiene figuras, no tiene nadie. Entonces, si la clase obrera decide darle la espalda al PRI principalmente, o al PRD, o al PAN. Mira, yo te pongo el ejemplo de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, es decir, de alguna manera ha tenido en sus circunstancias de su vida política que ver con los partidos, llegar a acuerdos, pero ella finalmente no pertenece a ningún partido. Ella no pertenece ni al PAN, ni al PRD, ni al PRI, y ella es una candidata ciudadana, o una aspirante ciudadana, que finalmente no les quedó de otra más que cobijarla. Entonces, hoy los partidos políticos ya nos usaron históricamente, a la sociedad, a las organizaciones obreras, a los empresarios, a todo mundo nos han usado. Hoy nosotros vamos a usar a los partidos, que es diferente. Y yo aquí les pongo un desafío públicamente contigo. Si ellos quieren verdaderamente recuperar afiliados y recuperarse como partidos,
lo primero que deben hacer ellos, las directivas, es no jugar en ningún puesto de elección popular y abrirlo a la ciudadanía. Todos los demás que quieran jugar son cartuchos quemados, están señalados, traen historia, traen 1000 rollos cada uno. Entonces esa gente finalmente esa es su mayor debilidad, porque toda su vida han vivido de la política. Entonces, pues obviamente que tienen cola que les pisen. Pero si esos partidos, el PRI, el PAN y el PRD y esta coalición y los demás que se sumen, deciden adoptar a la ciudadanía y proyectar a la ciudadanía políticamente a candidatos ciudadanos que los arropen, entonces ellos van a crecer políticamente. Pero regresamos a lo mismo, sus ambiciones personales, yo quiero ser plurinominal, yo quiero ser diputado, yo pongo a mis cuates, pongo a mis primos, o sea, los partidos se convirtieron en franquicias, eso la gente lo sabe, son franquicias de colocación de chambistas, perdieron su origen de representación. Entonces yo desde aquí, desde tu programa, Carlos, los desafío a los 3 partidos, al PAN, al PRI y al PRD, que le abran el paso a la ciudadanía y que se dejen de estarse candidateando ellos, porque eso es lo que precisamente ha repudiado la sociedad. Pero tal parece que ellos no se dan cuenta lo que pasa abajo, lo que pasa en la base, están desconectados de la base, no todos, Yo la otra vez tuve una reunión con el PRD, con este Comprado, que vino su líder nacional, y a mí me pareció que ellos están abriéndose nuevamente a la ciudadanía, están buscando nuevamente a la ciudadanía porque saben que es la única manera de sobrevivir políticamente. Pero si el PRI no lo hace, va a morir, inevitablemente. Pues yo no quisiera emitir esta opinión, pero es necesario decirlo. Es un PRI sin valor. Tú vas a las 9, 10 de la mañana a ver al sector popular y está cerrada la puerta, no funciona el movimiento territorial, no hay posibilidad. Mira, yo quisiera pensar que ellos están haciendo trabajo con la base estructuralmente hablando, y el partido debería de tener ya, te hablo del PRI, debería de tener ya una estructura electoral preparada, ya debería de tener toda una estrategia en la zona metropolitana y toda una estrategia en las zonas rurales. Es decir, pero yo no veo claro el asunto, porque además se están tardando demasiado para abrir la convocatoria para los aspirantes a la gubernatura. Hay que ver que del otro lado de Morena pues ya hay como 15 o 20 o 30, no sé cuántos hay, que todos quieren. Está bien, es legítimo el asunto, pero de este lado tienen que abrirse urgentemente a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, finalmente no va a haber una oposición de peso ni en el Congreso ni en el gobierno. Entonces, ganar la gubernatura no está nada fácil, porque va a haber una elección de Estado, va a haber una narcoelección, y en esa narcoelección de Estado va a estar verdaderamente difícil y complicado ganar, porque vas a jugar contra todo el dinero que le van a meter de todo lo que han saqueado las arcas del Estado y del país a esa elección. Entonces, lograr la conciencia contra 1,000 o 2,000 pesos, ¿sabes en cuánto estamos calculando que ese voto va a costar? Cerca de 18, 20 mil pesos. ¿Por qué? Porque les van a dar todo lo de 3 meses de apoyos que les dan a los jóvenes, a los adultos mayores, etcétera, etcétera. O sea, toda esa estrategia va a caminar. Entonces va a ser muy difícil y muy complicado ganar una elección. Entonces, por eso yo estoy convocando a la conciencia ciudadana, a que la gente vaya y vote y que salgan a votar, que no suceda lo que pasó en el Estado de México, que las clases más pudientes y los panistas votaron en contra de la candidata priista, y bueno, pues por eso perdió la elección esta mujer, porque los otros no salieron, pero hoy lo van a pagar, muy caro lo van a pagar. Sin temor a equivocarme, Carlos, el 20% del Producto Interno Bruto se genera en el Estado de México. Acuérdate de mí lo que va a pasar en el Estado de México. Va a ser un desastre financiero, un desastre económico, los empresarios se van a empezar a ir, va a ser un desastre. Mira, cuando
yo me acuerdo que don Fidel Velázquez, que era un hombre con mucha inteligencia, ¿sabes qué nos decía? Tengan cuidado porque el Estado va a ser un desastre y en 20 años no se van a reponer. Y creo que don Fidel se quedó corto. Bien, mira, yo lo único bueno que le veo al PRI es el Comité Directivo Municipal de Cuernavaca. Un chamaco joven, sin vicios y con una idea todavía muy bohemia, soñadora, pero que está haciendo buen trabajo, Isaí Cebadúa. Sí. Está haciendo un trabajo muy bueno en todos los comités seccionales y siento que puede dar una sorpresa el próximo año si la llegara a jugar en algún lado. Bueno, mira, todos estos proyectos como Isaí, que es una persona muy capaz, un muchacho muy inteligente, nosotros tenemos la obligación de abrirle espacios a las nuevas generaciones. Yo me hice viejo y finalmente por todos lados nos cerraban el paso la gerontocracia. O sea, los viejos te cierran el paso. Y yo estoy en el proceso de la apertura. De hecho, yo regresé a la federación por apoyar a mis compañeros, pero para mí era ya darle el paso a las nuevas generaciones. Y ahorita estoy empeñado en capacitar gente nueva para que ya haya renovación de cuadros dentro de la federación y haya ideas modernas, gente nueva, con una visión diferente a la que nosotros tenemos, porque si nosotros no le damos paso a las nuevas generaciones, nosotros mismos estamos matando a las instituciones, porque tú te mueres y envejeces con la institución. Entonces necesitas meterle sangre nueva, conocimientos, gente nueva, jóvenes que se sumen. Eso es lo que necesitamos hacer en todas las organizaciones sindicales y yo diría en todas las instituciones. Mira, la crítica que yo le tengo a este sistema es: no tienes por qué aniquilar las instituciones, modernízalas, es lo único que tienes que hacer, modernizarlas. O sea, no las desaparezcas porque el costo social para haberlas creado ha sido muy alto. No las desaparezcas, modernízalas. Si están mal, enderézalas. Si están mal, corrígelas, pero no desaparezcas. Las instituciones son el producto del esfuerzo de generaciones socialmente hablando. Y eso es muchas cosas de lo que yo no estoy de acuerdo con lo que pasa en el país. Ahí podemos involucrar lo que sería el relevo generacional para que esas nuevas caras, esos nuevos cuadros continúen con la historia de esas. Así es, pero necesitamos gente cada vez más preparada, gente cada vez con mayor capacidad, con mayor educación y formación académica, tecnológica, cultural, política. O sea, todo eso requiere. Mira, vamos a avanzar como país más rápido en la medida en que nosotros tengamos todas las herramientas para poder recibir la inversión extranjera. O sea, México no tiene la suficiente capacidad económica para repotenciarse en temas de energía, en temas de generación. No tenemos el dinero, ni tenemos el dinero para sacar petróleo. O sea, tú nada más ve en cuántos proyectos se ha ido todo el dinero que tiene México. Uno se fue en todo lo que es la refinería de Dos Bocas y el otro dinero se fue en el Tren Maya, porque no tenemos dinero para más. Entonces es absurdo estar pensando que tú vas a hacer una economía interna con tu propio dinero. No hay dinero que alcance. Los únicos que tienen el dinero están afuera, es en el extranjero. Bueno, yo te pregunto algo: si a ti te van a arreglar tu casa y te la van a remodelar y te la van a dejar bien y es tu casa, ¿te preocupa en algo? Pues que te la arreglen, ya, y les vas pagando como puedas, punto. Pero eso te genera trabajo, genera que estés mejor, que vivas mejor. Es decir, este país no tiene los recursos para poderse repotenciar por sí mismo. Necesitamos necesariamente que llegue la inversión extranjera al país. ¿Y cómo va a llegar la inversión extranjera? Cuando tengas gente que sepa industria automotriz, industria mecánica, que sepan inglés, que sepan chino. O sea, esa es la parte, el empleo. Necesitamos generar empleo en el país urgentemente. Si no, cada vez tendremos más narcotráfico, más delincuentes, más violencia, más pobreza. Lo único con lo que acabas no es regalando el dinero. Si tú todo el dinero que le das a los ninis en el país
podrías hacer mensualmente un parque industrial en cada región del país, cada mes, con el dinero que les das a ellos, que tendrías servicios, alumbrado público, drenaje, agua potable y terrenos para dárselos a las empresas y que vengan y generen empleo. Con todo ese dinero podrías hacer un parque industrial al mes, porque son cantidades bestiales de dinero las que se dan. Y se regalan y se tiran, y sí, pues sí, y después esa gente le estás enseñando a que sean flojos, a que no trabajen, que supuestamente van a las empresas. Nada de eso es cierto. El dinero se queda a la mitad del camino y se lo van quedando los coordinadores, se los van quedando todos. Son las mismas raterías más potenciadas de siempre. Si los priistas eran ratas, si los panistas eran ratas, si los perredistas eran ratas, estos superan a todos, cabrón. Una última pregunta, Vini. Con tu capital político y si tuvieras una propuesta para ser candidato, ¿aceptarías? Simplemente no me interesa. Mira, yo me siento en deuda con Morelos. Yo llegué a Morelos hace 45, hace casi 50 años. Morelos me ha dado todo, me ha dado prestigio para poder incursionar en las ligas nacionales y en las ligas internacionales. Yo creo que yo ya escalé lo que cualquier dirigente sindical pudiera aspirar en su vida, estar a nivel nacional en una organización excelente y luego por otro lado estar en las ligas internacionales, en la Organización Internacional del Trabajo, en eventos en muchas partes del mundo como representante de México. Entonces creo que mi labor, mi trabajo sindical ya está dado. Puedo decirte que parte de la Ley Federal del Trabajo fue algo que nosotros lo cocinamos en Ginebra, en Suiza, porque si tú te recuerdas, yo fui la primera federación que me di de alta en Hacienda, y después fui la primera federación que impuso el voto secreto. Pues esto a mí me tocó cocinarlo en Ginebra en base a los acuerdos internacionales que hay, para que se pasara a México a que hubiera el voto secreto y la rendición de cuentas. Entonces para mí esas son dos satisfacciones muy importantes. No me interesa que me lo reconozcan o no, eso no me importa. Y tampoco me interesa un puesto de elección popular. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque es demasiado desgaste el que te llevas contra la sinrazón y contra las necedades. Entonces yo prefiero desde mi trinchera ayudar a que tengamos un Morelos diferente y un México diferente. Yo prefiero eso. Te agradezco mucho, Vini, que hayas venido. Espero que tengamos la oportunidad de volvernos a sentar aquí. Por esta vez yo te agradezco mucho y también le agradezco al auditorio habernos esperado aquí para tener esta charla que hoy ha concluido con una postura que nos muestra a un político bien centrado y ya definido en cuanto a su futuro político. Yo les doy las gracias y los invito a que mañana, viernes, nos acompañen aquí porque vamos a hacer un viaje al pasado, vamos a conocer al Cuernavaca Viejo y vamos a hablar de la identidad de Morelos con el compañero y amigo César Salgado. Por hoy les doy las gracias, Vini, muchas gracias. Carlos, y gracias a ti, a tu auditorio, muchas gracias por aceptarnos cada uno en donde nos están escuchando. Un saludo afectuoso, pero solamente les pido algo: generemos conciencia política, es la única manera de salvar este país y este estado. Hasta mañana, gracias.